Bueno, buenos días, vamos a continuar con emergencias endocrinas y vamos a ver la siguiente parte, que es diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 es causada por la resistencia a los efectos de la insulina a nivel celular. Es causada por la resistencia a los efectos de la insulina a nivel celular. Recordemos que describimos que la insulina como la llave de la puerta. Espera un momentico. Es una condición en la que se desarrolla resistencia a la insulina. Resistencia. En respuesta al aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Puede controlarse con ejercicio y modificación de la dieta, pero a menudo se controla con medicamentos. Es una condición que se desarrolla resistencia a la insulina. O sea, el cuerpo rechaza la insulina. Espera a ver. La insulina, la resistencia significa que la cerradura no puede aceptar la llave. Ok, sí. A modo de resumen, en diabetes tipo 1 no se produce insulina, por lo que no hay llaves. En diabetes tipo 2 normalmente hay menos insulina. Ok. O sea, la tipo 1 no hay insulina, entonces el azúcar se dispara. Pero en la 2 hay menos insulina. Sí hay insulina, pero no es la suficiente. Ok, entonces, la obesidad predispone a los pacientes de diabetes tipo 2. Existe una asociación entre la obesidad y una mayor resistencia a los efectos de la insulina. A medida que el número de personas obesas continúa aumentando, también lo hace el número de pacientes con diabetes tipo 2. Cuando comienza la diabetes, la condición del individuo... Aquí, a ver, si el tipo 1 no hay insulina, el azúcar se sube. Pero cuando el azúcar se baja, debería ser lo contrario. El azúcar se baja y la insulina estaría disparada. A ver, cuando comienza la diabetes, la condición del individuo, el páncreas produce más insulina para compensar el aumento de los niveles de glucosa en la sangre y la disfunción de las células de los receptores de insulina. Con el tiempo esta respuesta se vuelve ineficiente. La glucosa en la sangre y sus niveles siguen aumentando y no responden cuando el páncreas secreta insulina, un proceso llamado resistencia a la insulina. En algunos casos la insulina, la resistencia puede mejorar con ejercicio y modificaciones en la dieta. Ok. Produce más insulina para compensar el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Sí, o sea, tendría más lógica si me la explican de esa manera. En muchos casos, la dieta y el ejercicio por sí solos no pueden controlar la insulina, la resistencia a la insulina. Y se deben iniciar medicamentos orales para controlar mejor la presión arterial. Los niveles de glucosa de los medicamentos orales utilizados para tratar la diabetes tipo 2 varían ampliamente. Algunos de ellos aumentan la secreción de insulina y crean un alto riesgo de reacción hipoglucémica. Algunos de ellos aumentan la secreción de insulina y crean un alto riesgo de reacción hipoglucémica, mientras que en otros no. Los medicamentos inyectables los medicamentos de insulina inyectables y varios también utilizan preparaciones para diabetes tipo 2 cuando los medicamentos orales por sí solos no regulan la presión arterial y la glucosa. Y aquí están los medicamentos, que son la glipizida, la glipurida, metformina, pioglitazona, la exenatida, sitagliptina.
Ok. La insulina es la hormona que se la insulina es la hormona que se destruye, sí que se destruye al tomarla por vía oral, por lo que debe inyectarse. Muchas de los medicamentos orales enumerados en la tabla 20.2, o sea, la anterior, o bien fomentar el páncreas, para que el páncreas la fomente para producir más insulina, o las células para estimular los receptores para insulina, y otros medicamentos disminuyen los efectos de glucagón, disminuyen la liberación de glucosa, almacenado en el hígado, el glucógeno, ok, y prevenir el aumento de la presión arterial. Los niveles de glucosa durante el sueño o periodos sedentarios. Ninguno de los medicamentos disponibles es la solución perfecta para el paciente. Sin embargo, la diabetes tipo 2 generalmente se diagnostica durante un examen médico anual. En algunos casos, el médico del paciente descubre diabetes tipo 2 cuando se trata al paciente por una queja relacionada con la presión arterial alta en los niveles de glucosa. Ejemplos de tales quejas incluyen infecciones recurrentes, cambia la visión, entumecimiento de los pies. Ok, entonces aquí voy a señalar algo. Si diagnóstico durante el médico, en algunos casos el médico del paciente, me perdí, ¿qué es lo que da? Y fomentar el páncreas para producir insulina, o las células para estimular receptores para insulina. Los efectos del glucagón disminuyen la liberación de glucosa en el hígado, el glucógeno, y prevenir el aumento de la presión arterial. La glucosa en nivel durante el sueño. Bueno. Ok, entonces si hay niveles altos de insulina, eso quiere decir que la glucosa es muy poca. Ok. Palabras de sabiduría: el paciente con diabetes necesita estar alerta para mantener una alimentación adecuada. Los niveles de glucosa a través de la dieta, el ejercicio y a menudo tomando medicamentos. Si los pacientes con diabetes tienen una duración prolongada de hiperglucemia, si los pacientes con diabetes tienen una duración prolongada de hiperglucemia u otras afecciones asociadas, pueden desarrollarse complicaciones graves a largo plazo. Los pacientes con diabetes se realizan un análisis de sangre llamado A1C varias veces al año para estimar su presión arterial promedio en los niveles de glucosa a lo largo del tiempo. El nivel de A1C ayuda a los pacientes con diabetes y a sus médicos a saber que también han estado manejando su presión arterial y los niveles de glucosa durante 2 a 3 meses. Ok. La hiperglucemia sintomática. Hiperglucemia sintomática ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre de colesterol son muy altos. Los primeros signos de síntomas incluyen micción frecuente, aumento de la sed, visión borrosa y fatiga. Si la presión arterial alta, la glucosa y los niveles de colesterol no se tratan, el paciente puede presentar un olor afrutado en el aliento, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, boca seca, debilidad o estado mental alterado. El paciente con un estado mental alterado, con un estado resultante de varios problemas combinados. En diabetes tipo 1, primero. Y esto en azul. En diabetes tipo 1, la hiperglucemia conduce
conduce a la cetoacidosis y deshidratación por orinar excesivamente. Cetoacidosis y deshidratación, que tiene mucho azúcar, por orinar excesivamente. En diabetes tipo 2, hiperglucemia conduce a un estado de deshidratación debido a la descarga de fluidos de todos los sistemas del cuerpo y eventualmente a través de los riñones, lo que lleva a una situación mucho más ominosa de desequilibrio de líquidos, conocida como síndrome de A ver, en el tipo de la hiperglucemia, en el que conduce a un estado de deshidratación. Ay, puta. La hiperglucemia conduce a un estado de deshidratación debido a la descarga de fluidos de todos los sistemas del cuerpo y eventualmente a través de los riñones. Ok, la tipo 1 es que la hiperglucemia es romántico. Ah, sí. Hiperglucemia conduce a cetoacidosis. Entonces, conduce a un estado de deshidratación debido a la descarga de fluidos de todos los sistemas del cuerpo y eventualmente a través de los riñones, lo que lleva a una situación mucho más ominosa de desequilibrio de líquidos, conocida como síndrome de hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Hiperglucemia no siempre resulta en un evento de crisis. Si un individuo tiene hiperglucemia durante un tiempo prolongado, no es raro que se presenten las consecuencias secundarias de la diabetes. Estas son heridas que no cicatrizan. No es raro que se presenten las consecuencias secundarias de la diabetes. Estas son heridas que no cicatrizan, entumecimiento en las manos y los pies, ceguera, insuficiencia renal y problemas de motilidad gástrica, por nombrar algunos. Cuando la glucosa en la sangre, los niveles no están controlados en diabetes tipo 2, puede desarrollarse tipo 2 HHNS. La HHNS es una infección potencialmente mortal que resulta de alto nivel de glucosa en sangre y que generalmente se presenta en adultos mayores, que causa alteración del estado mental, deshidratación y daño orgánico. Puede desarrollarse el HHNS puede presentarse de manera similar a la cetoacidosis diabética. Visto en pacientes con diabetes tipo 1, la aparición de este trastorno se asocia comúnmente con una profunda infección o enfermedad. Signos y síntomas del HHNS incluyen lo siguiente: hiperglucemia, estado hiperglucemia, estado mental alterado, somnolencia, letargo, deshidratación severa, sed, orina oscura, déficit visuales o sensoriales, parálisis parcial o debilidad muscular, convulsiones. Los niveles de glucosa más altos en la sangre provocan la excreción de glucosa en la orina. Los pacientes responden aumentando drásticamente su ingesta de líquidos. Polidipsia, provocando una excreción igualmente precipitada de líquido, poliurina. En HHNS, sin embargo, el paciente no puede beber suficiente líquido para mantener la presión arterial extremadamente alta. Los niveles de glucosa en la sangre, los riñones se abruman y la sangre del paciente se vuelve mucho más concentrada de lo normal. Como el HHNS progresa, la orina se vuelve bastante oscura y concentrada. El término hiperosmolaridad describe sangre muy concentrada como resultado de una relativa deshidratación. Como HHNS progresa, el paciente puede quedar inconsciente o tener una actividad de convulsión, debidamente en parte a la deshidratación severa que resulta. La hipoglucemia sintomática es una emergencia aguda en la que la sangre de un paciente con niveles de glucosa, de azúcar en la sangre baja
hipoglucemia y debe corregirse rápidamente. Un nivel bajo de azúcar en la sangre, un nivel de azúcar, un nivel bajo de azúcar, de glucosa en la sangre puede ocurrir en pacientes que se inyectan insulina, que se inyectan la insulina. Utiliza medicamentos orales que estimulan el páncreas para producir más insulina, porque la insulina es baja, entonces tiene el azúcar alta. Cuando la insulina en los niveles siguen siendo altos, la glucosa extrae rápidamente de la sangre para alimentar las células. Los niveles siguen siendo altos, la glucosa se extrae rápidamente de la sangre para alimentar las células. Si la glucosa en los niveles bajan demasiado, puede saber una cantidad insuficiente para abastecer el cerebro. El estado mental del paciente disminuye precipitadamente y puede volverse agresivo o mostrar comportamientos inusuales. Comportamientos: si hay sangre permanece bajo, inconsciente y permanente en el cerebro, los daños pueden aparecer rápidamente. La hipoglucemia sintomática puede ocurrir por muchas razones diferentes. Algunas de las razones más comunes para una presión arterial baja en la glucosa, el nivel de desarrollo, se debe a que el paciente o el cuidador administró los siguientes. Algunas razones más comunes para la presión arterial baja por los niveles de glucosa en el desarrollo se debe a que el paciente o el cuidador administró uno de los siguientes: una correcta dosis de insulina con un cambio en rutina. El paciente hizo más ejercicio, consumió una comida más tarde de lo habitual se saltó la comida. Más insulina de lo necesario. Una correcta dosis de insulina sin que el paciente coma una cantidad suficiente. Una correcta dosis de insulina y desarrolló una enfermedad aguda en el paciente. La hipoglucemia se desarrolla mucho más rápidamente que la hipoglucemia se desarrolla mucho más rápido que la hiperglucemia. En algunos casos puede ocurrir en cuestión de minutos. La hipoglucemia puede asociarse con los siguientes signos y síntomas. Esto sí es importante. La hipoglucemia puede asociarse con los siguientes signos y síntomas: respiraciones normales al super... Venga a enseñarlo esto de una vez. Hipoglucemia, respiraciones normales o superficiales o rápidas, piel pálida y húmeda, fría. En las respiraciones de piel oscura la palidez es más evidente al examinar las membranas mucosas dentro del párpado inferior. La diaforesis, sudoración, mareos, dolor de cabeza, pulsaciones rápidas, presión arterial normal o baja, estado mental alterado, agresivo, confuso, letárgico o inusual, comportamiento ansioso o comportamiento combativo, convulsión, desmayos o coma, debilidad de un lado de un cuerpo, puede simular un ataque. ¡Ay, hijo de pucha! Cambios rápidos en el estado mental. La hiperglucemia es una afección metabólica compleja que suele desarrollar. La hiperglucemia es una afección metabólica. Venga, porque aquí también decía algo. Solo un caso. La hiperglucemia es una afección metabólica compleja que suele desarrollarse con el tiempo y afecta a todos los tejidos del cuerpo. Corregir esta afección puede llevar varias horas. La hiperglucemia, la alta, puede corregir esta afección puede llevar a varias horas en un entorno hospitalario bien controlado. La hipoglucemia, sin embargo, es una afección aguda que puede desarrollarse rápidamente. Un paciente con diabetes que ha tomado su dosis estándar de su dosis de insulina puede que se haya perdido el almuerzo. Y puede que haya perdido en el almuerzo. La hipoglucemia sintomática antes de que la cena puede tener, la condición se revierte con la misma rapidez si se da al paciente glucosa sin
Sin embargo, si la glucosa, el paciente puede sufrir una lesión permanente al cerebro. Los minutos cuentan. Poblaciones especiales, la presión arterial baja, la glucosa y los eventos de nivel no son frecuentes en pacientes pediátricos. Ok, la mayoría de los niños se adaptan bien a la rutina de control de su diabetes, pero durante los periodos de crecimiento su presión arterial y la glucosa puede ser más difícil de regular. Algunas ingestiones tóxicas y sobredosis causan hipoglucemia en niños, o los niños no pueden almacenar el exceso de glucosa tan eficiente como los adultos. Por lo tanto, los niveles de glucosa en la sangre pueden bajar en niños, incluso en la ausencia de diabetes o medicamentos como un EMT. Debes tener un alto índice de sospecha para un nivel bajo de azúcar cuando te encuentres con un niño que tiene un estado mental alterado y el nivel de conciencia deprimido. Ay, jue madre. A ver. ¿Qué? Diabetes. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2? Quiero reforzar. Primero recordemos cómo funciona la insulina. Es una hormona que en palabras simples lo que va a hacer es agarrar el exceso de glucosa de la sangre y llevarlo a las células. Para eso necesita que en las células haya unos receptores para que puedan recibirla y ella pueda ingresar llevando la glucosa y así disminuir la glucosa de la sangre. Y esta insulina se produce en las células beta del páncreas. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas, por defecto autoinmune, se encuentran destruidas. Quiere decir que no hay producción de insulina, no hay quien lleve la glucosa de la sangre hacia las células. En la diabetes tipo 2 sí se produce insulina. Esa insulina va a agarrar la glucosa de la sangre, se la lleva a las células, pero aquí fallan los receptores y no dejan que la glucosa pueda ingresar. Entonces, en la diabetes tipo 1, existe un déficit absoluto de insulina porque no se ha producido. En cambio, en la diabetes tipo 2 existe un déficit relativo de insulina porque se ha producido insulina pero esta no puede funcionar. Por lo tanto, el manejo y tratamiento va a ser diferente en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2. Y ya sabes que si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para ver más. La diabetes tipo 1, como les dije, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo cuerpo se ataca. En condiciones normales todos producimos insulina. La insulina se produce en el páncreas. La insulina es una hormona. Se produce en unas células que se llaman células beta, que se encuentran dentro de otra parte del páncreas que se llaman islotes de Langerhans. El problema con las enfermedades autoinmunes es que el mismo cuerpo crea anticuerpos para comerse ciertas estructuras del organismo. En la diabetes tipo 1 también se crean anticuerpos para comerse a estas células beta del páncreas y al comerse estas células pues ya no se produce la insulina. Es posible que seas diabético y aún no lo sepas. Te voy a enseñar los 4 síntomas que debes conocer y que son una señal de alarma. Las 4 P. Poliuria, muchas ganas de ir al baño. El exceso de glucosa se elimina por la orina, por lo que aumenta tu cantidad y hará que vayas al baño. A veces las ganas son incontrolables y sobre todo por la noche. No te deja dormir de un tirón. Polidipsia o sed extrema. Aumenta tu sensación de sed. El que orines tanto supone una mayor necesidad de beber. Boca seca que hará que busques agua desesperadamente. Pero recuerda beber agua poco a poco. Acordaros de lo que hablamos. Riesgo de hiponatremia, sodio bajo. Polifagia, hambre, voracidad, ganas de comer. La falta de insulina provoca que la glucosa no pueda entrar en la célula.
Esto provoca que tengas más hambre de lo normal, incluso después de haber comido. ¿Pero crees que con tanta hambre y comiendo tanto engordarás? Pérdida de peso. Comes mucho y además no engordas, pierdes peso. Porque no es bueno utilizar la glucosa como fuente de energía, tira directamente de grasas. Otros síntomas que debes conocer: infecciones urinarias, heridas que no cicatrizan, visión borrosa. Y recuerda que un diagnóstico temprano disminuye el riesgo de sufrir complicaciones. Es posible. Estaba muy mal de la cabeza en ese momento y lo que llegué a hacer fue varias noches dar mi insulina, dormirme, ya, despertarme, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que me terminé despertando al final. Porque, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, cuando se te baja la glucosa, tú lo sientes. O sea, una persona incluso con diabetes y mucho más sana. ¿Qué pasa cuando no desayunas, cuando no comes por un periodo muy prolongado? Empiezas a sentirte mal, te mareas. Pero datos de hipoglucemia francos, es decir, de que la glucosa está por debajo de 70, sudoraciones, temblores, te duele mucho la cabeza, ves borroso, te da mucha hambre. Y una hormona que se libera en nuestro cuerpo para subir la glucosa es la adrenalina y el cortisol. Cuando tenemos mucha adrenalina, la persona empieza a sudar. Entonces las personas con hipoglucemias en la noche sudan mucho, se marean, se levantan con hambre y algo muy característico, tienen pesadillas. Y habitualmente la cama está empapada de sudor. Wow. Si alguna vez tuviste síntomas de hipoglucemia, pero al comprobar con el glucómetro viste que estabas en más de 70, estabas ante una falsa hipoglucemia. Cuando el cuerpo está acostumbrado a manejar niveles de glucosa elevados. Tengo que investigar más esto. Ok, de pronto aquí me puedo resolver la pregunta. Evaluación del paciente con diabetes. Evaluación de la escena. Evalúe la seguridad del lugar de los hechos. Obviamente, al acercarse al paciente, asegúrese de abordar todos los riesgos. Recuerde que los pacientes con diabetes suelen usar jeringas para administrar insulina. Es posible que te pinches con una aguja usada que no hayas desechado correctamente. Las jeringas con la insulina en la mesita de noche o botellas de insulina en el refrigerador, un plato de comida, un vaso de jugo de naranja son pistas. Un plato de comida o un vaso de jugo de naranja son pistas importantes que pueden ayudarte a determinar qué le pasa a su paciente. Evalúe cada situación rápidamente y asegúrese de que sea necesario el equipo de protección personal y que esté fácil y disponible. El uso de precauciones estándar a medida que se acerque. Pregunte a los transeúntes sobre los acontecimientos que condujeron a su llegada. Aunque su informe de despacho puede ser para un paciente con un estado mental alterado, mantenga abierta la posibilidad de que haya producido un trauma y que se haya producido un trauma debido a un incidente médico. Determine el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. No bajes la guardia, ni siquiera en lo que parezca una llamada de rutina. Evaluación primaria. Realizar una evaluación primaria para formar una impresión general del paciente. ¿Cómo se ve el paciente? ¿Parece ansioso, inquieto o apático? El paciente, si está ansioso, eso es alta. Si es apático, es baja. El paciente se muestra apático, irritable, interactúa adecuadamente con un entorno. Estas observaciones iniciales pueden hacerse sospechar sobre presión arterial alta o baja en los niveles de glucosa. Identificar amenazas a la vida y brindar intervenciones que salven vidas, particularmente en el manejo de las vías respiratorias. Determina el nivel de conciencia
del paciente utilizando la escala AFPU. Si un paciente que sospecha que tiene diabetes no responde, llame el ILS inmediatamente. Un paciente inconsciente puede tener diabetes no diagnosticada. En pacientes con un estado mental alterado es posible que pueda terminar si es una emergencia diabética. Hoy existe mediante la evaluación de la sangre del paciente con los niveles de glucosa. En la emergencia, en el servicio de urgencias, la diabetes y sus complicaciones se pueden diagnosticar rápidamente. Recuerde que aunque una persona tenga diabetes, es posible que la diabetes no sea la causa del problema actual. Puede ser un ataque al corazón, un stroke u otra emergencia médica. Puede ser la causa. Por esta razón siempre debe analizar un análisis minucioso y cuidadosa evaluación primaria, prestando atención al ABC mientras estás tomando tu impresión general. Evaluar al paciente las vías respiratorias y respiración. Los pacientes que muestran signos de respiración inadecuada, una oximetría de pulso de nivel menor o igual a 94. Respiración adecuada y una oximetría de pulso menor a 94 en el aire del ambiente o estado mental alterado de recibir un flujo de oxígeno. Mientras estás tomando tu impresión general, evaluar al paciente las vías respiratorias y respiración. Los pacientes que muestran signos de respiración inadecuada, una oximetría de pulso de nivel menor o igual a 94 en el ambiente o estado mental alterado debe recibir un flujo de oxígeno de 12 a 15 litros por minuto. Buena mascarilla antirrespiración. Un paciente con hiperglucemia puede tener una respuesta rápida. Con profunda respiraciones de Kussmaul, puede tener una respuesta rápida. Respiraciones profundas, que son las respiraciones de Kussmaul, y aliento dulce y frutado. Un paciente hipoglucémico tendrá una respiración normal o superficial rápida. Si el paciente no respira o tiene dificultad para respirar, habla de las vías respiratorias, inserte un OPA o NPA, administrar oxígeno, asistir la ventilación continua, monitoreando las vías respiratorias mientras usted le brinda la atención. Esto lo voy a poner acá. Esto hasta acá. Y esto. Una vez que haya evaluado las vías respiratorias y respiración, se hayan realizado las intervenciones necesarias para salvarle la vida, verifique el estado circulatorio del paciente. La piel seca y caliente. Estado circulatorio del paciente. La piel seca y caliente indica hiperglucemia. Seca y caliente indica hiperglucemia, mientras que la piel húmeda y pálida indican hipoglucemia, porque la palidez de la piel puede ser difícil de detectar. Esto sí es importante. Piel seca y cálida indica hiperglucemia, mientras que la piel húmeda y pálida indica hipoglucemia, porque la palidez de la piel puede ser difícil de detectar. Y en pacientes con piel oscura, en su lugar busquen piel pálida y las membranas glucosas dentro del párpado inferior interno. Y el llenado capilar, el paciente con hipoglucemia sintomática tendrá una rápida y pulsaciones débiles. El paciente con hipoglucemia sintomática tendrá una rápida,
La decisión de transportarlo en esta etapa de evaluación dependerá del nivel de conciencia del paciente y de su capacidad para tragar. Los pacientes con estado mental alterado y la capacidad deteriorada para tragar deben ser transportados de inmediato. Los pacientes que tienen capacidad de tragar y están lo suficientemente conscientes como para mantener sus vías respiratorias, se podrá evaluar más a fondo en el lugar y realizar intervenciones si es necesario. Ok. Los pacientes que tienen la capacidad de tragar y están lo suficientemente conscientes como para mantener sus propias vías respiratorias. Ok. Toma de la historia. Story taking. Investigar la queja principal o el historial de la enfermedad actual. Los pacientes que responden generalmente pueden proporcionar su propio historial médico. Si el paciente ha comido pero no ha tomado insulina y no han tomado su insulina, la insulina es para que baje los niveles de azúcar, pero no es más probable que tenga hiperglucemia. Claro, si está tomando insulina es porque tiene los niveles de azúcar alto. Si está tomando insulina, poca o nada de insulina, el azúcar disparada es para que baje. Pero, claro, porque hay una relación, porque cuando tú comes, el azúcar se dispara, claro. Entonces, es más probable que el problema sea hipoglucemia. Espere, si un paciente si el paciente ha comido pero no ha tomado la insulina, es más probable que sea hiperglucemia, se está desarrollando. Si el paciente ha tomado insulina pero no ha comido, es más probable que, si el paciente ha tomado insulina pero no ha comido, es más probable que el problema sea hipoglucemia. Un paciente con diabetes suele saber o sospechar firmemente qué le pasa. Ok, esto es importante. If the patient... Esto sí es importante. Ok, un paciente con diabetes suele saber o sospechar firmemente qué le pasa. Si el paciente no piensa o habla con claridad o está inconsciente, pregunte lo mismo a un familiar o a una persona cercana. Los signos físicos como temblores, calambres abdominales, vómitos, aliento con olor a fruta o boca seca pueden guiarlo a determinar si el paciente es hipoglucémico o hiperglucémico. Necesitarás obtener un sample de su paciente, de su familia o de personas presentes si el paciente no puede hablar. Además, asegúrese de hacer las siguientes preguntas a un paciente que sabe que tiene diabetes. Ok. ¿Tomas insulina o alguna pastilla que baje el nivel de azúcar en la sangre? ¿Usas una bomba de insulina? ¿Funciona correctamente? ¿Has tomado tu dosis habitual o tu dosis de insulina en pastillas hoy? ¿Has comido normalmente hoy? ¿Ha tenido alguna enfermedad, cantidad inusual o actividad de estrés? Cuando evalúe a un paciente que podría tener diabetes, verifique si el paciente tiene una emergencia, un dispositivo de emergencia, identificación médica, una tarjeta de identificación, un collar o una pulsera, o pregúntele al paciente o un familiar. Recuerde que en el entorno las personas presentes y los dispositivos de identificación médica pueden proporcionar pistas importantes sobre el estado de su paciente. Miércoles tengo que llamar a alguien para hacer varias preguntas sobre esto. Bueno, en fin, muchachos, continuamos después y esto se va a poner muy interesante.